Buenos días, mi nombre es Juan Ortín, soy el director del Observatorio Sectorial de Beca de Informa, que pues somos un área de la compañía especializada en la realización de estudios sectoriales. En primer lugar, bienvenidos a este webinar, agradeceros vuestra asistencia y en el cual vamos a presentaros las principales conclusiones de nuestro estudio Operadores Logísticos que venimos elaborando en DBK ya desde hace bastantes años. En la presentación me va a acompañar José Ramón Ruiz Fornells. Buenos días. Sí, que es el gerente de estudios sectoriales de DBK. Quería informaros que hemos desactivado el micrófono de los participantes con el objetivo de garantizar la calidad del sonido a lo largo del webinar. No obstante, el chat permanecerá activado durante toda la transmisión para que podáis hacernos llegar pues cualquier duda o pregunta que tengáis. Fernando Arrese, que es otra persona del equipo de DBK, es responsable de estudios sectoriales, estará al tanto del chat e intentará ir respondiendo las preguntas a medida que se vayan produciendo y, no obstante, al final reservaremos unos minutos para poder contestar las que queden pendientes. De todas formas, si alguno de vosotros tuviera alguna cuestión en particular, podéis contactar con el equipo de DBK a través de nuestro servicio de atención al cliente, que es en el teléfono 902-176-076 o a través de la dirección de email clientes@informa.es, haciendo referencia al webinar sobre el estudio del sector de operadores logísticos de DBK. Comentaros también que este webinar está siendo grabado íntegramente y que en los próximos días a todos los participantes os mandaremos un enlace al mismo. Antes de empezar con los contenidos propios del estudio, dejadme hacer una breve presentación de lo que es Informa, para los que no la conozcáis, y lo que es el Observatorio Sectorial de DBK. Informa es la empresa filial de CESE, líder en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con el objetivo de aumentar el conocimiento de clientes y proveedores y, en definitiva, minimizar el riesgo comercial. Nuestra base de datos, la más amplia y la más con mayor profundidad del mercado español, abarca un total de 6,8 millones de agentes económicos nacionales, 3,8 millones de empresas y autónomos activos con un rating de solvencia, tiene más de alrededor de 2,7 millones de vinculaciones societarias, más de 15 millones de cargos de administradores y cargos funcionales, casi 16 millones de balances de empresas y diariamente actualizamos en Informa más de 150.000 datos relativos al tejido empresarial español. Además, Informa está integrada en la red internacional de Dun & Bradstreet, lo cual nos da acceso y, por tanto, podemos ofrecer a nuestros clientes información empresarial relativa a cerca de 315 millones de compañías distribuidas en todo el mundo. Somos el partner para España, Portugal y Colombia, y este gran volumen de información mundial de sociedades, como digo, se reparte en las diferentes zonas del mundo, con más de 120 millones de empresas en Europa, 86 millones en América del Norte, más de 30 millones en América del Sur, cerca de 65 millones en Asia y Oceanía. En el año 2010, Informa adquirió la compañía DBK y en julio de 2015 absorbió la empresa y, por tanto, todos los miembros del equipo de DBK pasamos a formar parte de la empresa Informa y se creó el Observatorio Sectorial de DBK. De esta manera, Informa se convirtió también en el líder del mercado español de información sectorial. Como sabéis, el observatorio en nuestra actividad se orienta a la elaboración de estudios de análisis sectorial y de análisis de empresas, de análisis de la competencia. Hacemos un seguimiento continuado de unos 600 sectores españoles y portugueses. Publicamos anualmente alrededor de 300 estudios en profundidad y más de 1.000 fichas de coyuntura, y todas nuestras líneas de análisis se agrupan en 7 programas distintos. Nuestra metodología de trabajo, y esto es algo que nos diferencia respecto a otras empresas de elaboración de estudios, se apoya principalmente en la generación de información primaria
procedente de directivos de empresas y otros expertos de los distintos sectores que analizamos. Nuestros analistas elaboran anualmente más de 2.000 entrevistas, contactos por email y contactos telefónicos con directivos de empresas y expertos del sector. Además, analizamos todas las fuentes de información secundaria relevantes que existen relativas a los sectores que analizamos, en particular memorias y estados financieros de empresas, bases de datos, publicaciones especializadas, informes de asociaciones empresariales, estadísticas de organismos públicos, etcétera. En DBK trabajamos y conocemos en profundidad las principales herramientas de análisis de mercados, tanto B2B como B2C, y contamos con herramientas avanzadas de análisis financiero y análisis estadístico. Entre nuestros valores destaca el énfasis en el control de la calidad y el estricto cumplimiento de los compromisos de publicación con nuestros clientes. En el ámbito de la logística y el transporte tenemos amplia experiencia, analizamos diferentes sectores que os voy a comentar rápidamente, además del de operadores logísticos, para el que contamos con un estudio para el mercado español y otro para el mercado portugués. Analizamos el sector de transporte de mercancías por carretera, en este caso con un estudio para el conjunto del mercado ibérico. Analizamos también cada 2 o 3 años el sector de logística específica para el comercio electrónico, un sector que se está desarrollando mucho en los últimos años. Tenemos también estudios sobre el sector de mensajería y paquetería, en este caso 2, uno para España y otro para Portugal. Analizamos también el sector de parques logísticos, el de empresas transitarias, en este último caso también con 2 informes para España y Portugal, y el sector de transporte marítimo enfocado tanto al transporte de viajeros como al transporte de mercancías. En particular, centrándonos ya en el estudio sectores de operadores logísticos, que como he dicho hacemos 2, uno para España y otro para Portugal, están elaborados, como antes también comentaba, a partir de información primaria, principalmente, procedente de las empresas líderes, y en ellos se analiza la evolución reciente del mercado, las tendencias, las previsiones, las perspectivas y el posicionamiento y los resultados de las 51 principales empresas que compiten en el mercado español y las 39 principales empresas que operan en Portugal. En particular, los principales contenidos del estudio los podéis ver en esta diapositiva: número de empresas, distribución por zonas, tamaños, concentración de la oferta, accionistas, evolución reciente y previsiones del negocio, oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector, una amplia información individualizada de las principales compañías, facturación total, facturación específica en el sector de operadores logísticos, cuotas de mercado, medios de almacenaje, servicios, segmentos, etcétera. La actualización de estos estudios se realiza anualmente y en la actualidad contamos ya con 23 ediciones para el mercado español y 13 para el mercado portugués. Antes de entrar con los contenidos específicos y con los principales datos y tendencias, consideramos importante definir claramente lo que entendemos, lo que en DBK entendemos por un operador logístico y que va a servir de centro, digamos, o de foco para todas las cifras y tendencias que vamos a presentar a continuación. Entendemos que un operador logístico es una empresa que recibe en depósito en sus almacenes mercancías ajenas y que además realiza en relación con las mismas diferentes funciones de almacenaje, ruptura de cargas u otras actividades complementarias que resulten necesarias, y también llevan a cabo, bien directamente o bien a través de terceros, el transporte y la distribución de estas mercancías. En particular, un operador logístico presta 5 grandes actividades, que son la recogida de las mercancías, su recepción, su almacenamiento, la preparación de los pedidos a partir de las órdenes de los clientes y también el transporte, que, como he comentado, puede ser subcontratado o realizado por el operador logístico directamente si dispone de flota propia. En el sector de operadores logísticos, en este marco de referencia que he comentado, se identifican 175 empresas con actividad en España que gestionan un total de 1.000 almacenes.
Se trata de empresas con un perfil de dimensión media grande, como podemos ver en la tabla que presentamos en esta diapositiva a la izquierda, en las cuales pues cerca del 20% de las compañías tiene más de 100 empleados, algo que, bueno, pues en comparación con otros sectores da una idea del tamaño medio, como digo, medio grande de las empresas. Alrededor de 90 compañías, la mitad tiene entre 50 y 100 empleados y alrededor del 30% tendría menos de 50 trabajadores. La localización geográfica de los almacenes en el mapa de la derecha presenta una concentración similar a la concentración de la propia actividad empresarial e industrial en España, con Cataluña como principal comunidad autónoma, con un 17% de los almacenes, Madrid con un 13%, zonas limítrofes a Madrid como Castilla-La Mancha con un 10%, Comunidad Valenciana con un 11% y País Vasco y Andalucía con alrededor del 8-9% respectivamente. Buenos días. Soy, como ha dicho antes Juan Ortín, José Ramón Ruiz Fornells, gerente de estudios en DBK. ¿Algún comentario adicional acerca de esta diapositiva? Bueno, en primer lugar, y enlazando con lo último que ha dicho Juan Ortín, respecto a la distribución de los almacenes, pues es significativo señalar también que hay una alta concentración en el arco mediterráneo, entre Cataluña y la Comunidad de Valencia, reúnen el 28% del total de instalaciones, y en la zona centro, entendida como Madrid y Castilla-La Mancha, el 23%. Respecto al número de operadores, según el marco de referencia que ha comentado Juan Ortín anteriormente, este número de 175 ha aumentado en los últimos años, sobre todo con la entrada de empresas de diversos ámbitos del mundo del transporte que han diversificado su actividad, atraídas, por un lado, por el crecimiento de este mercado, por el mayor valor añadido que ofrece la actividad, y para dar un servicio más integral a los clientes. En este marco, en los últimos años, también ha habido numerosas operaciones corporativas que han contribuido a aumentar tanto el tamaño de los principales operadores como la concentración sectorial. Respecto al tamaño, tomando como base las 51 empresas que recogemos o que analizamos en el estudio en España, cabe destacar que 26 de ellas, más de la mitad, el 51%, facturan más de 100 millones de euros en total, y 12 de ellas más de 300 millones. Por otro lado, también es significativo citar entre las principales empresas la existencia hoy en día de mucho capital extranjero. Con estos movimientos corporativos que citaba antes, ha supuesto la consolidación entre las empresas líderes de unos cuantas multinacionales foráneas. Así, 23 de las 51 empresas son de capital extranjero, sobre todo europeo. Entre Alemania y Francia reúnen el 70%, pero también hay algunos operadores de origen estadounidense. Sí, por terminar, añadiríamos que algunas comunidades están siendo más activas en cuanto a apertura de almacenes, en particular Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Galicia y Madrid han concentrado en los últimos años el mayor número de aperturas. En relación con esto, otra característica de la estructura de la oferta es la amplia cobertura geográfica de las grandes compañías. Tomando como referencia a estas 51 empresas analizadas, podemos ver en esta diapositiva, en la tabla de la derecha, como 20, es decir, prácticamente el 40% del total, tienen almacenes en más de 7 comunidades autónomas y 22 operan entre 3 y 6 comunidades autónomas. Es decir, la característica de la amplia cobertura geográfica es relevante también en la estructura de la oferta. Y en cuanto a número de almacenes, vemos como 8 empresas, el 15,7% de esas 51 analizadas, tienen más de 25. 11, el 20%, entre 15 y 25. Y solamente 12, alrededor de la cuarta parte, gestionan o explotan menos de 5 almacenes. Sí, resaltar que, bueno, en línea con el tamaño de las empresas que analizamos en el informe, en total gestionan 752 instalaciones, como veis en la parte de la izquierda de la diapositiva.
lo cual quiere decir que de media estas empresas analizadas, las mayores del sector español, gestionan 14,7 almacenes por empresa. Como antes comentábamos, otra tendencia relevante es el alto ritmo de apertura de nuevas instalaciones en los últimos años. Entre las principales compañías, en este caso cogiendo como base las 50 mayores, la tercera parte han ampliado su capacidad de almacenaje, ampliaron su capacidad de almacenaje en el año 2018. Incluso pues, 5 empresas realizaron más de 2 aperturas de almacenes. Esto contrasta con las empresas que realizaron algún cierre, que se redujeron a 4, es decir, menos del 10% del total. Sí, en total las empresas del estudio abrieron o realizaron 37 aperturas de instalaciones. Es decir, el 5% de la planta de finales de 2018 pues, tiene una antigüedad inferior al año, ¿no? Porque idea un poco del dinamismo de las principales empresas en lo que refiere a su red de almacenaje. En esta diapositiva os presentamos una evolución de lo que ha sido la oferta, el número de parques logísticos en España, que está, digamos, en línea, la tendencia está muy en línea con lo que hemos venido comentando hasta ahora específicamente de los operadores logísticos. Un parque logístico lo definimos, y viene en la parte de abajo, como un recinto acotado en el que se instalan empresas para realizar diferentes actividades logísticas y que tienen una serie de instalaciones y de servicios comunes y cuya promoción y gestión es realizada por empresas para su utilización por terceros. En este marco, estimamos que en el año 2017 había en España 152 parques logísticos, 10 más que en 2016 y prácticamente 30 parques logísticos más que en el año 2010, manteniendo claramente una tendencia al alza. Su distribución geográfica muestra un mapa parecido al que veíamos para el sector específico de operadores logísticos, con una concentración significativa en el arco mediterráneo, con Cataluña y Comunidad Valenciana con 48 parques de estos 152, Cataluña como la primera comunidad autónoma con 38, y a continuación se situaría la zona centro de España, con Madrid y Castilla-La Mancha con 31 y 25 parques respectivamente, y también la zona sur con Andalucía con 17 parques logísticos. Sí, esta evolución del número de parques, pues bueno, es un reflejo también del gran interés que hay ahora mismo en el mercado en todo lo que hace referencia a activos de tipo logístico en general. En 2018 las cifras de contratación se situaron en niveles récord, la inversión en activos inmobiliarios logísticos también. Algunas fuentes del mercado inmobiliario cifran el total de las operaciones de compra-venta en 1.500 millones de euros, casi el doble que en el año 2017. Lo que, por otro lado, que luego veremos probablemente, pues está también haciendo que se eleven los costes de los activos logísticos. En esta diapositiva reflejamos la tendencia, la evolución en los últimos 11 años del volumen de negocio generado en el sector de operadores logísticos. Estimamos para el año 2018 una facturación sectorial de 4.500 millones de euros, con una tendencia al alza ininterrumpida desde el año 2012, en concreto con un crecimiento del 5,6% respecto a 2018 y un crecimiento algo mayor del 6,5% en 2017. Desde el año 2009 el sector acumula un crecimiento de su facturación superior al 30%, del 31%. Y en toda la serie que presentamos es significativo el hecho de que solo en 2009 hubo un retroceso relevante de la facturación, afectada claramente por la crisis económica, con una caída del 8,5% y un leve descenso en 2012. ¿Qué factores están incidiendo en esta tendencia? Bueno, pues en los últimos años el buen comportamiento de la actividad económica general, como factor muy relevante el auge y la expansión del comercio electrónico, que está motivando un dinamismo muy significativo en todos los servicios relacionados con la logística. También la creciente externalización de servicios por parte del tejido empresarial y como cuarto factor determinante podríamos destacar también la creciente internacionalización de las empresas españolas, portuguesas, que de alguna manera está favoreciendo la demanda
de servicios logísticos más especializados, más complejos, de mayor valor añadido. Sí, un par para recalcar esto que dice Juan Ortín, el incremento de los últimos años de las exportaciones de bienes por parte de las empresas españolas, que en los últimos 10 años ha crecido un 50%, pues es un factor que indudablemente también está impulsando la facturación de los operadores logísticos. Recalcar, por último, para esta diapositiva, que estas cifras de 4.500 millones de euros que asignamos al valor de este mercado se deben enmarcar en el marco que ha comentado antes Juan Ortín. O sea, son operaciones que incluyen almacenaje de mercancías. O sea, se valora el almacenaje de estas mercancías y todas las operaciones asociadas que se realizan sobre ellas. Cualquier operación dentro del almacén, como tanto la recogida como el transporteo y su distribución. Sí, en ese sentido está excluyendo operaciones de transporte no asociadas a mercancías almacenadas. La distribución de este volumen de negocio, de estos 4.500 millones de euros por sectores o por productos, mejor dicho, se reflejaría en esta diapositiva. Los productos de alimentación y bebidas son los que reúnen una mayor participación sobre este negocio, con algo más del 40%, seguido de los productos vinculados a la industria de la automoción y sus componentes, con un 17%, maquinaria eléctrica, electrónica y electrodomésticos, alrededor del 11%, farmacia, droguería y perfumería, el 10%, textil, confección y calzado, cerca del 8%, y el restante 14% correspondería a otros productos. Destacar el crecimiento de la participación del sector de textil, confección y calzado, que en los últimos años ha ganado peso como sector cliente de los operadores logísticos, en gran medida motivado por la gran expansión de la venta online, del comercio electrónico de este tipo de productos. Por el contrario, en el área de alimentación y bebidas, el peso se ha reducido ligeramente, así como en farmacia y maquinaria eléctrica, y también automoción y componentes ha aumentado algo el peso sobre el total. Sí, una puntualización acerca de estas cifras. Esto es una segmentación por tipo de producto, no por ser sector cliente. Es decir, cuando hablamos de alimentación y bebidas, por ejemplo, un sector de consumo, ahí estamos incluyendo el negocio generado para los operadores logísticos, tanto por parte de los fabricantes o importadores de productos de alimentación y bebidas, como por cualquier tipo de distribuidor mayorista o minorista, sean centrales de compra, mayoristas tradicionales, grandes superficies, supermercados o supermercados. En esta diapositiva reflejamos cuál ha sido la evolución específica del negocio logístico asociada al comercio electrónico. Y vemos la progresión espectacular que ha mantenido en los últimos 12 años. En 2018 estimamos, en un informe que también elaboramos, como he comentado antes, sobre este sector, en 1.500 millones la facturación de las empresas logísticas vinculadas a transacciones de comercio electrónico. Es decir, casi 3 veces más que hace poco más de 10 años, que en 2007, cuando el volumen de negocio era de 515 millones. Esto se está produciendo en un contexto de aumento exponencial del número de compradores en Internet, que lo tenemos en el gráfico de la derecha. En 2018, con datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, había en España ya más de 18 millones de compradores en Internet frente a los 6 millones que había en el año 2007. El volumen de negocio que reflejamos en el gráfico de la izquierda hay que significar que aquí incluye todas las operaciones de recogida, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución de mercancías. Es decir, incluiría el conjunto, el negocio de logística y transporte a nivel global. Por tanto, no es un dato estrictamente comparable que se pueda cruzar con los 4.500 millones que apuntábamos para el negocio específico de los operadores logísticos. Sí, algún dato más adicional, son cifras bastante conocidas, pero importantes. En relación al comercio electrónico, las operaciones B2C se valoraron ya en 2018 en alrededor de 38.000 millones de euros.
Sí, si el número de compradores se ha multiplicado por 3, el valor de las operaciones se ha multiplicado por 6 en los últimos 10 años. En estos 10 años, casi 12 millones de personas han empezado a comprar por Internet y más del 40% de la población mayor de 16 años ya realiza algún tipo de operación de compra a través de Internet. Los artículos o más adquiridos o el tipo de artículos en los que hay un mayor número de compradores son ropa y material deportivo con 10,4 millones de personas ya, bienes para el hogar 7,3 millones, libros 4,6 millones, equipos informáticos 3,9 millones y productos de alimentación 3,6 millones. Un dato de Portugal, del sector de operadores logísticos, donde, bueno, pues en el país vecino también la facturación sigue marcando récords. En el año 2018, en este caso, estimamos un volumen de negocio de 555 millones de euros, un 4% más que en 2017, año en el que, bueno, pues se registró también un crecimiento cercano en el entorno del 4%. También en la serie 2007-2018, en este caso, solo en el año 2012 se registró un pequeño descenso. En esta diapositiva presentamos una estructura media de costes de lo que sería el sector de operadores logísticos, teniendo en cuenta un análisis de 34 de sus principales empresas. Como aspectos más relevantes podemos destacar que estas 34 empresas presentan un margen de explotación medio sobre ventas del 2,7%. Luego veremos una comparativa con otros sectores de transporte. Un peso de la partida de materias primas sobre ventas también del 38%. Otros gastos de explotación 33% y un valor añadido del 29%. Dentro de esta partida de valor añadido, los gastos de personal con un 25% absorben la mayor participación. En términos de rentabilidad sobre recursos propios, se alcanza el 11%, este ratio, con unas ventas medias por empleado de 133.000 euros y un coste laboral medio por empleado de 32.600 euros. En los últimos años, los márgenes de las compañías, a pesar del buen comportamiento del negocio, como hemos visto, se han visto limitados o afectados por la creciente competencia en precio y en los 2 últimos años, concretamente, por el encarecimiento de los carburantes que, como digo, pues están limitando esa tendencia de mejora. Sí, a pesar de esta limitación, en el año 2017, esta estructura media de costes va referida al año 2017, en este agregado se observa que el margen de explotación se incrementó levemente, pasó del 2,2 al 2,7, con, entre las principales partidas de costes, un aumento de la participación de los aprovisionamientos y una bajada en la de otros gastos de explotación y de personal. Interesa resaltar que en este sector el valor añadido, como veis en el cuadro, supone el 29,1% de los ingresos, es sensiblemente más alto que en otros 2 sectores que ahora vamos a comparar, como es el de transporte de mercancías por carretera, que se sitúa en el 19,2 para un agregado comparable, y en el de mensajería y paquetería, que para otro agregado comparable de las empresas líderes de este sector se sitúa en el 16,6%. Este peso bastante más alto del valor añadido hace que, o es una de las razones que ha permitido que los operadores logísticos hayan sobrellevado mejor que estos otros 2 sectores el encarecimiento de los carburantes, por un lado, y la fuerte rivalidad en precio que se registra en el sector. En esta diapositiva presentamos una comparativa, como antes comentaba José Ramón, de 3 grandes sectores con una metodología similar, es decir, analizando los estados financieros de las principales compañías de cada uno de estos 3 grandes sectores logísticos, operadores logísticos, transporte de mercancías por carretera y mensajería y paquetería, comparando los 3 principales indicadores de rentabilidad, el ROE, que es la rentabilidad sobre los recursos propios, el ROI, que es la rentabilidad sobre el activo, y el ROS, que es el margen de ventas
o el resultado de explotación sobre las ventas. Vemos que en el sector de operadores logísticos, a pesar de esa limitación de mejora de márgenes que antes comentábamos, presenta unos indicadores mayores tanto al transporte de mercancías como al sector de mensajería y paquetería. Si vemos el ROS, por ejemplo, que sería el margen sobre ventas, estaríamos hablando de un 2,7%, que antes comentaba, en el sector de operadores logísticos, frente a un 1,9% en transporte de mercancías y un 0,8% de margen sobre ventas solo en el sector de mensajería y paquetería. Este último conviene señalar que se está viendo especialmente afectados sus márgenes por la fuerte presión en precios que está provocando precisamente ese auge del comercio electrónico, esa distribución de última milla del comercio electrónico que está de alguna manera pues limitando, si bien aumentando el negocio, limitando los márgenes comerciales. Sí, de hecho, bueno, lo que muestra la diapositiva, como ha dicho Juan Ortín hace un momento, es que en el sector de operadores logísticos los principales indicadores de rentabilidad son más altos que en los otros dos analizados, y no solo son más altos, sino que en el sector de operadores logísticos pues fue el único de estos tres en el que en el periodo 2016-2017 se observó una mejoría. En los otros dos, tanto en el transporte como en el de mensajería, todos estos indicadores que vemos aquí, el ROE, el ROI y el ROS, disminuyeron moderadamente, pero disminuyeron, al contrario que en el de operadores logísticos, que aumentaron. Yo quiero recalcar que estas cifras se han obtenido con unos agregados de empresas en cada uno de los tres sectores pues bastante representativos. En el de operadores logísticos, como decía Juan antes, hay 34 empresas con una facturación total de 2.500 millones de euros, una cuota de mercado del 50%. En el transporte de mercancías aglutina 27 empresas con 4.500 millones de facturación, es decir, una cuota de mercado del 30% en este mercado. Y el de mensajería son 23 empresas con 2.500 millones de facturación y una cuota de mercado del 45%, con lo cual es una muestra bastante bien representativa de lo que está ocurriendo en el conjunto del sector. Sí, señalar también en relación con esto que las empresas que incluimos en los agregados, y eso forma parte de nuestra metodología, nos aseguramos que sean empresas que operan en los sectores que reflejamos y que incluso para que formen parte del agregado su facturación en ese sector debe superar el 50%. Si no lo hace, bueno, pues no agregamos las empresas de manera que el sector quede mejor representado. Otra característica del sector es la elevada concentración de la oferta, la elevada concentración empresarial, que además se ha acelerado, se ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las diferentes operaciones corporativas que se han registrado en el sector. Según nuestros datos, los 5 primeros operadores logísticos en España, Grupo Logista, DHL, XPO, STEF y de Logistics, reunieron en 2018 una cuota de mercado del 41,3%. Y los 10 primeros, es decir, estos 5, más Conway, Grupo Erhard, Jeffco, Carreras y Agility Spain, la cuota de mercado conjunta de estas 10 compañías se aproximó al 60%, lo que nos da una idea de esta tendencia que comentaba antes de concentración empresarial que, como creo que ahora va a comentar José Ramón, ha aumentado significativamente también en los últimos años. Sí, comparativamente, pues con los datos que había hace 10 años, en 2008, la cuota de mercado conjunta de las 5 primeras empresas se ha elevado en 2 puntos porcentuales y la de las 10 primeras en casi 6 puntos porcentuales. O sea, aquí se está viendo un poco la concentración, el aumento de la concentración sectorial que veíamos antes. Por otro lado, recalcar que la concentración en este sector, el sector de operadores logísticos, es más alto que en los otros dos que estamos comparando en diversas diapositivas, mientras que en operadores logísticos, como se ve en la diapositiva, las 10 primeras reúnen el 59,8% del mercado. En el de mensajería y paquetería este porcentaje es ligeramente inferior, es del 53,6%, estos son datos de 2017. Y el de transporte de mercancías por carretera es el que muestra una menor concentración. Las 10 primeras reúnen el 20,5% del mercado.
Una última cuestión, enlazando con lo que veíamos al principio de movimientos corporativos y de cambios en el mapa empresarial. Si tomamos referencia al posicionamiento de las principales empresas que había hace 10 años, entre las 10 primeras únicamente se mantienen 4 más o menos tal y como estaban en su momento. El resto o son empresas nuevas o que se han incorporado más tarde al sector, son operadores que son el resultado de diversas integraciones entre empresas. En Portugal la situación es similar, incluso el grado de concentración es algo mayor, con una cuota de mercado conjunta de las 5 primeras empresas del 45%, Grupo Garland, Rangel, Louis Moes, DHL y de Logistics. Y en el caso de las 10 primeros, que en España veíamos que estaba en torno al 60%, en Portugal se sitúa 4 puntos porcentuales por encima, en el 64,1%. Con pues, unas tendencias similares a las que estábamos apuntando para España, es decir, creciente concentración, cambios motivados por operaciones corporativas y una característica también que no hemos comentado antes y comentamos ahora, que es la penetración de capital extranjero con las grandes multinacionales operando en el mercado ibérico. Sí, aquí el incremento de la concentración, tomando como base de comparación 2008, pues es también similar. Las 10 primeras empresas han ganado 6 puntos de cuota de mercado. En este caso, de estas 10 empresas que se muestran entre las primeras, se mantienen desde hace 10 años 5 empresas, tal cual indica también que ha habido diversos cambios. Nuestras previsiones indican que la demanda mantendrá el crecimiento a corto plazo, la demanda en el sector de operadores logísticos y resumimos en esta transparencia, en esta diapositiva, pues, las principales oportunidades y amenazas a las cuales se va a enfrentar el sector. Entre las oportunidades destacamos, bueno, pues todavía el crecimiento del consumo de los hogares previsto en los próximos años y también de la actividad empresarial, que vendrá acompañado además de un aumento de la internacionalización de las empresas, lo que favorecerá la demanda de servicios logísticos más complejos y, por tanto, la demanda y la externalización a operadores especializados, la expansión del comercio electrónico, que sin duda pues, seguirá en los próximos años, la creciente subcontratación de actividades logísticas, relacionado con lo que decía antes. También el aumento de la demanda en algunos servicios específicos, como puede ser la logística inversa o la logística a temperatura controlada, que ofrece oportunidades de crecimiento a las compañías del sector. Y también en lo que hace referencia, como no, a la implantación de nuevas tecnologías, a la transformación digital, que llevará consigo una mejora de los servicios y una mejora de la eficiencia operativa de las empresas. Como principales amenazas, destacaríamos la presión a la baja sobre las tarifas y su impacto sobre los márgenes, motivado por la competencia que caracteriza al sector. Un factor que está afectando a muchos sectores B2B, que es el incremento de la concentración de los sectores clientes, lo que de alguna manera aumentará el poder de negociación de los clientes. Esto se observa en muchos sectores industriales, en el sector de la distribución y que, como digo, pues llevará consigo un aumento del poder de negociación de los clientes frente a sus proveedores. Y una tercera amenaza que hemos comentado antes, los elevados precios de los carburantes, sobre los cuales pues no se prevé que vaya a haber un cambio significativo a la baja a corto plazo en los próximos meses. Sí, comentar de forma adicional pues alguna tendencia que va a marcar la actividad en el sector a corto y medio plazo. Va a seguir aumentando la infraestructura de almacenaje de las principales empresas para atender una demanda creciente, tanto lo que hace referencia a grandes almacenes regionales, almacenes en la periferia de las ciudades y almacenes urbanos para atender la problemática de la última milla. Va a haber una fuerte incorporación de tecnología en los almacenes, vamos a seguir, y en las operaciones en general, vamos a seguir escuchando cada vez más en el sector palabras como digitalización, robótica, big data, blockchain, drones.
Por otro lado, otras tendencias también relevantes, los operadores logísticos seguirán tendiendo a internacionalizarse de la mano de, bueno, pues de sus clientes, acompañando a sus clientes en muchas ocasiones, y se prevé que en general el aumento del grado de complejidad de las operaciones pues siga estimulando la realización de nuevas operaciones corporativas. En relación con los precios de los carburantes, simplemente poneros esta diapositiva donde vemos cuál ha sido su evolución desde el año 2008. En 2018 el precio medio del gasóleo de automoción con impuestos era de 120 céntimos de euro, 1,20 euros, frente a los 101 céntimos de euro de 2016, lo que supone un incremento cercano al 20%. Y esta tendencia se está manteniendo, estamos viendo que se mantiene durante este año 2019. En el primer trimestre del año se registró un aumento adicional del 4,3%, que de mantenerse durante el resto del año, pues estaríamos hablando de un precio medio de unos 125, 130 céntimos de euro el litro al cierre de 2019, cifra, como vemos, sustancialmente más elevada respecto a ese euro, alrededor del euro, que llegó a ser el precio del gasóleo en el año 2016. No obstante, vemos también que nos encontraríamos todavía por debajo de los máximos registrados en el bienio 2012-2013, cuando el precio medio llegó a superar los 1,3 euros, situándose, bueno, pues en torno a los 135-136 céntimos de euro el litro. Sí, en los próximos meses parece que el precio del petróleo va a mantenerse en niveles relativamente altos. En el mes de mayo el Brent ha superado de nuevo los $70 por barril, y bueno, pues las tensiones que hay en el Golfo Pérsico, el embargo a Irán, la caída del crudo venezolano y la resistencia de los países productores a reducir, aumentar la producción para compensar todo esto, pues parece que bueno, a corto plazo pues va a seguir en un nivel alto, y si no sigue subiendo un poquito más. Y ya para terminar, esta es la última diapositiva que os presentamos, una previsión de macro del Producto Interior Bruto en España y en Portugal, que nos permite, bueno, pues estimar que el volumen de negocio, con todo lo que hemos estado comentando en el sector de operadores logísticos, pues podrá seguir creciendo en el bienio 2019-2020. Nosotros estimamos variaciones en el sector analizado de en torno al 4% del volumen de negocio en España y en Portugal, variación media anual 19-20, lo que podría dar lugar a una cifra en 2020 de unos 4.800, 4.900, más bien, millones de euros en este último año. En un contexto macro, como vemos, no tan bueno, podemos decir, que en el periodo 2015-2017, 2018, pero manteniendo un crecimiento estable en el entorno del 2%, o algo por debajo en 2020 y 2021, del Producto Interior Bruto en España. En Portugal, bueno, pues con crecimientos algo menores, pero en definitiva las previsiones a día de hoy apuntan, a pesar de todo el contexto nacional e internacional, a que el crecimiento económico en España pues pueda mantenerse hasta al menos el año de 2021, apoyado a corto plazo principalmente en la inversión y, aunque en menor medida, también en el consumo de los hogares. Sí, sí. En este ámbito, bueno, pues la economía española está resistiendo mejor que la de la zona euro en su conjunto. Vamos a crecer por encima del 2%, cuando para el conjunto de la zona euro se prevé pues un crecimiento de 1,2%. Quizá en el caso español, el indicador un poquito más preocupante es la evolución de las exportaciones, que se han frenado. En el periodo de enero-marzo pues han quedado estancadas, y eso puede contribuir a restar algo de crecimiento al Producto Interior Bruto español.
Más en el ámbito internacional, pues como incertidumbres más destacadas, pues está el Brexit por un lado y por otro lado, por supuesto, la tensión arancelaria que existe hoy en día y que entre Estados Unidos y China. Pues por nuestra parte nada más. Esperamos que haya resultado de interés esta exposición y si os parece, bueno, pues estamos a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta adicional o alguna cuestión que queráis que podamos comentar.